Déjenme buscar una pluma. Entonces, vamos a empezar. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Tienen agua? Bueno. ¿Sí están listos, equipos? ¿Sí? Buenos días. ¿Sí dije buenos días? Ay, perdón, ¿eh? Buenos días, buenos días. Que anda uno aquí, en la fiesta. Hermanito, ¿cómo estás? Bien. Vamos a comenzar. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo promueve la cultura de la seguridad y el respeto para la protección de su comunidad y visitantes. Por respeto a nuestros invitados e invitadas, les pedimos guardar silencio, mantener teléfonos celulares en modo silencioso o preferentemente apagado y abandonar la sala 10 minutos antes de la hora o al término de la actividad. Recordamos que no está autorizado fumar en nuestras instalaciones. Los extintores se encuentran en la parte de salida. La salida de emergencia se encuentra a la izquierda del fondo de nuestra sala. En caso de existir necesidad de abandonar esta sala, por alguna situación de emergencia, se les pide guardar la calma, evitar correr, empujarse y concentrarse en las indicaciones que se vayan dando. Los servicios médicos y de auxilio se ubican en la sala principal del Poliforum Carlos Martínez Balmori, donde nos encontramos. Finalmente, les pedimos tomar sus asientos, dejar libres los pasillos y que disfruten nuestra charla del día de hoy. Por favor, un aplauso para que iniciemos. Gracias. Se nota la presencia de Prepa 4. Un saludo. Bien. El día de hoy tenemos la presentación de una obra en 4 tomos. Me voy a permitir dar la lectura. Después presento a quien se va a encargar de hacer la copresentación de la obra y después a nuestro autor. En ese orden, esta obra en 4 tomos comienza con el título 1, que dice Serie de Juventudes Sitiadas y Resistencias Afectiva, en el tomo 1. Violencias y Aniquilamiento, tomo 2. Problematizaciones, tomo 3. Acción colectiva en entidades. Y el tomo 4, Registros simbólicos. En esta ocasión, presenta Luis López Rosales, de la editorial Gedisa, para quien vamos a pedir un fuerte aplauso, por favor. Y a continuación, voy a permitirme leer la semblanza de nuestro ponente. Alfredo Nateras Domínguez es doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es maestro en Psicología Social por la Universidad Autónoma de México, profesor investigador en la UAM Iztapalapa y coordinador general de Diplomado Culturas Juveniles, Teoría e Investigación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 en el CONACYT. Entre sus publicaciones destacan Vivo por mi madre y Muero por mi barrio, Significados de violencia y la muerte en el barrio 18, y La Mara Salvatrucha, esto en 2014. Y como coordinador tiene Territorios Juveniles y Afectividades Divergentes del 2022. Y con Gabriel Medina y Mauricio Sepúlveda, de Escrituras Emergentes de las Juventudes Latinoamericanas, publicado en 2015, igual por Gedisa y UAM. Un fuerte aplauso, por favor, para el doctor. Gracias. Están en su foro, adelante. Muchas gracias a la Feria Universitaria del Libro de Hidalgo. Cada año tratamos de estar aquí, incluso de manera virtual los años pasados, con
distintos títulos de distintas materias. Editorial Gediza, editorial de libros académicos y también libros de ensayo, libros de divulgación, en fin, libros culturales, en el amplio sentido. No de ficción, al menos no todavía. Y bueno, uno de los temas que más auge ha venido teniendo en los últimos años, tanto en esta editorial como en otras, es la juventud, o mejor dicho, las juventudes, en plural. Entonces estamos ante un público ideal en ese sentido, y con un coordinador de la obra, que en realidad son 4 tomos, pero el primero de ellos ya se agotó. Trajimos poquitos porque pues salió hace algunos años. Ya quedan pocos y los pocos que trajimos aquí ya se vendieron. Quedan estos 2. La obra completa se llama Juventudes Sitiadas y Resistencias Afectivas, que como ya mencionó el anfitrión, el primer tomo, bueno, es Aniquilación, Violencias y Aniquilación. El segundo tomo se refiere a problematizaciones, que abarca los temas de embarazo, trabajo, drogas y políticas. Ese es el segundo tomo. El tercer tomo, como también ya se mencionó, es Acción Colectiva e Identidades, un libro particularmente interesante. Con el cuarto, que está dedicado a los registros simbólicos, que es música, consumos, religión, amor. Un poco la idea de esta obra es que continúe, ya está preparando Alfredo un quinto tomo, de esta obra que es colectiva. Colaboran con textos y estudios muchísimos autores, no solo mexicanos, de otras partes de Latinoamérica, quizás de España también, Carles por lo menos. Y que se refiere a, es una gran obra que está mirando hacia allá, justo como estamos ahorita, hacia ustedes. No sé si se refiere a jovencitos a partir de la adolescencia, ya nos dirá Alfredo, o quizás más ya desde una juventud más madura, por decirlo así. Y, en fin, el límite es, también ya nos dirá Alfredo hasta dónde llega. Un poco la idea aquí es que ustedes puedan conocer la concepción de esta obra, cómo surgió, qué está mirando, al menos de momento, cómo se concibe la juventud, es decir, no solamente en cuanto a edades, en cuanto a ubicaciones geográficas, etcétera, sino, digamos, cómo está concibiendo las juventudes contemporáneas. Y yo creo que con eso podríamos comenzar, Alfredo, platicándonos acerca de la concepción de la obra y de cómo se esperan las juventudes. Hay que mencionar que Alfredo trabaja con jóvenes, es profesor de la UAM y además hace trabajo de campo como antropólogo, es decir, va a los lugares donde habitan, donde conviven, donde crecen, donde consumen los jóvenes y platica con ellos. Entonces tiene esa sensibilidad a flor de piel, así es que es un auditorio que conoces. Jóvenes, ¿qué tal? Muy buen día a todos y a todas. De igual manera agradezco a los colegas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo la invitación y especialmente a mi colega y amigo Luis de Gediza en términos del espacio. De entrada yo creo que me da gusto ver que la mayoría son jóvenes, en su mayoría son jóvenes, y que entonces a lo mejor lo que yo les voy a comentar en relación a los textos estos de toda la serie, quizá les puedan interesar en términos de que lo que hace los 4 tomos es como mapear y dar como un panorama muy general de lo que está sucediendo con las juventudes en nuestras sociedades contemporáneas. Entonces, en ese sentido, son 4 textos, es una obra. El primer texto tiene que ver con el asunto de algo quizá no muy agradable, algo que está sucediendo en la mayoría de nuestras juventudes, no solo en México, sino en América Latina. Tiene que ver con el asunto de las violencias y especialmente las violencias generadas por el crimen organizado. Entonces, en este sentido, digamos de que la situación de una parte de nuestras juventudes de lado a las violencias
tiene que ver con dos espacios muy específicos. Desafortunadamente, lo que yo le llamo el espacio privado, donde más se dan las violencias contra nuestros niños, adolescentes y jóvenes, es su familia. La familia, digamos, es el lugar, es el escenario a partir del cual más se violenta a nuestros adolescentes y nuestras juventudes. Los datos son a veces muy rudos, muy difíciles. Sin embargo, tenemos datos a nivel nacional que más o menos 5 o 6 jóvenes de 10 observan la violencia en su casa y 3 de 4 de 10 la padecen. Entonces, digamos que esta es una situación fuerte y difícil. Y la otra situación fuerte y difícil de una parte de las juventudes tiene que ver con el asunto de que son violentados y violentadas en el espacio público. Y ahora sí que el enemigo público número uno de las juventudes son los cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, policías, ¿no? Incluso también militares, y agregamos ahora en los últimos años al crimen organizado. De tal suerte que, digamos, esta situación lleva a que actualmente las juventudes son más violentadas de que ejercen ellos o ellas las violencias. Y hay un marcaje ahí muy significativo, muy fuerte, que tiene que ver con algo que estamos viviendo en los centros educativos, preparatorias y universidades, es el asunto de la violencia de género. Es una situación muy delicada que está marcando, digámosle, las formas y las maneras de las vivencias en que una parte de jóvenes, en este caso mujeres, están. Y es una configuración en términos de que uno de, digamos, de las voces más potentes o más fuertes en términos de mostrar el malestar en relación o contra el patriarcado, en relación al machismo y a las masculinidades exacerbadas, pues tiene que ver con lo que yo llamo las féminas feministas, especialmente las féminas estudiantes. Y el asunto más crudo tiene que ver con esta vertiente de el feminicidio. El feminicidio, digamos, es una situación muy lacerante que está afectando en un momento muy específico a nuestras jóvenes mujeres. Y la otra cuestión importante quizá es hablar, como decía Luis al inicio, hablamos más de las juventudes. Es decir, no hay una sola forma de ser jóvenes. Hay distintas formas de ser jóvenes. Me imagino que hay alguna peculiaridad de ser jóvenes o de ser juventudes en el caso de ustedes. Y los jóvenes son heterogéneos, son múltiples, son diversos, y esa diversidad tiene que ver con el asunto, por ejemplo, del género. No es lo mismo ser joven hombre que ser joven mujer. O no es lo mismo ser joven hombre acá en Hidalgo o Pachuca que ser joven hombre en Tijuana, Baja California. Es decir, también el lugar o el contexto de donde se vive cambia. De tal suerte que también la etnia, ¿no? O sea, ser joven, por ejemplo, urbano no es lo mismo que ser joven en el campo, en la ruralidad o ser joven indígena. Y también lo que tiene que ver con la religión, el marcaje de la creencia o no creencia de los jóvenes. Por ejemplo, los jóvenes cristianos que les gusta mucho la cuestión de la música, ¿no? Esto viene en el tomo número, el último, el tomo 4. Las músicas son muy importantes para la condición de lo juvenil. Quizá a ustedes tendrán alguna preferencia con respecto a el determinado tipo de
de música, que la cual escuchan o la cual bailan, y entonces la música tiene que ver con el asunto también de ser joven de alguna u otra manera. De tal suerte que si los jóvenes son heterogéneos, múltiples y diversos, entonces he de decirles que los jóvenes es una categoría, es una etapa de la vida por la que se está, por la que se pasa. Por lo tanto, jóvenes, les diría que las juventudes se parecen o ustedes se parecen bastante a los productos lácteos, se parecen al yogur, al Yakult, ¿no? Al requesón, porque tiene fecha de caducidad. Alguna vez van a dejar de ser jóvenes, alguna vez entonces van a tener que ingresar a los mundos adultos. Así es que con calma, porque entonces queda esta expresión del espíritu, forever young, siempre será uno joven de espíritu, pero no tanta edad. Entonces los libros tienen que ver con mostrar, en este caso, las vivencias y experiencias de la condición juvenil contemporánea. Y quise arrancar con el asunto de las violencias, que es algo muy complicado y algo muy difícil. Y quizás una de las particularidades de las juventudes en todos los tiempos es que, bueno, no en todos los tiempos, más bien a partir del siglo XX, inicios del siglo XX, en la emergencia de las juventudes se empezó a hacer muy evidente, y conforme fue pasando el siglo XX, es que se les mira y se les comienza a mirar y se les empieza a ubicar y a tratar de contener, ¿no? Ya en la actualidad, quizás sobre todo de manera comercial, ¿no? Se les intenta llevar hacia ciertos puntos, ciertos espacios, ciertos consumos digitales, etcétera, para tenerlos ahí controlados, para que consuman, para que, etcétera. Antes, en otros momentos, pues sí, la violencia, en los 60, 70, ante justamente esta libertad que se iba exacerbando por parte de los jóvenes, etcétera. Y me pregunto, y quizás podamos ampliar también un poco sobre el título de toda la serie, estas juventudes sitiadas. Es decir, están sitiadas las juventudes y viven una experiencia constante de sitio, y ante ello ofrecen resistencias afectivas, y estas afectividades, ¿cómo se manifiestan? Es decir, ¿cómo se va construyendo esa resistencia en los grupos de amigos o en los grupos escolares o en los barrios? En fin, ¿cómo conviven esta situación de sitio con esta situación de resistencia? Sí, una de las características, más desde, digamos, nosotros los sociólogos o los antropólogos y demás, es que consideramos que a las juventudes o ustedes hay que ubicarlos en un contexto muy específico, que puede ser un contexto cultural, un contexto político, un contexto económico. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, actualmente creemos que las juventudes son como las personas que de mejor manera dan cuenta de lo que está sucediendo en las sociedades contemporáneas, en este caso la sociedad mexicana. De tal suerte que para mí el tono, el matiz o los rostros que están marcando la condición juvenil contemporánea tiene que ver con el asunto de la precariedad. Nuestras juventudes en términos amplios son precarios en la cuestión económica, por ejemplo. Y en ese sentido también hay una precariedad en la cuestión laboral. La mayoría de nuestros jóvenes, digamos, están más en actividades de el empleo, bueno, no es empleo ilegal, es ¿cómo se llama? Informal, el empleo informal. La mayoría de los jóvenes están en empleo informal. Y en su mayoría trabajan más que los adultos, aunque les pagan menos. Y en su mayoría a las mujeres jóvenes les pagan menos con respecto a los jóvenes hombres. Entonces, esta es otra condición de precariedad. La precariedad también está en el asunto de la escuela. No todos los jóvenes tienen acceso a la escuela. Por ejemplo, ahorita acaba de terminar lo de la convocatoria de la UNAM
¿no? De la Universidad Nacional Autónoma de México, hay como 100, 120,000 jóvenes que convocaron, y de esos 100, 110,000 solamente aceptaron a 10,000 o a 12,000. Es decir, que siéntanse ustedes, digamos, privilegiados en el sentido de estar en los estudios universitarios. De tal suerte que para una parte de jóvenes, la escuela ya casi les dice poco. De hecho, la escuela ya no garantiza tanto el asunto de tener una mejor condición social de vida o de una movilidad. Eso no quiere decir de que ya terminando esta conferencia se den de baja o dejen la escuela. Oh, ustedes tienen que continuar y tienen que seguir. Estas son las situaciones, Luis, en términos de juventudes sitiadas. Están en condiciones, en contextos complicados y difíciles. Entonces, la idea de lo sitiado es que las juventudes tienen un sinnúmero de dificultades, un sinnúmero de problemas. Lo que tiene que ver con el consumo de drogas, por ejemplo, que es otra gran dificultad en las juventudes y una gran preocupación de sus maestros o de sus padres, y que regularmente lo que consumen los jóvenes es el alcohol o el drink, ¿no? Acá sabemos que la zona se distingue en Hidalgo por el pulque. Debe de haber un consumo importante, ¿no?, de pulque por parte de alguna parte de las juventudes, menos ustedes jóvenes, todos los demás, sí. Y la droga ilegal que más utilizan los jóvenes son el 80% de los jóvenes en nuestro país, estudiantes preparatorianos y universitarios. La droga que más utilizan es la marihuana. Es la marihuana. Entonces, el problema no es el uso de la marihuana que hacen por parte de algunos jóvenes, les insisto, menos ustedes, todos los demás sí. Es el asunto de que como es una droga ilegal, entonces se exponen en términos a cuando consumen, después de un concierto, salen de un antro o lo que fuera, entonces se exponen a ser criminalizados por la policía, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que son condiciones justamente que las juventudes tienen algunas dificultades, y por eso la idea de juventudes sitiadas. Y la otra parte, aunque tienen condiciones difíciles, por ejemplo, en lo laboral, a la otra parte de que tienen estrategias que lo que nosotros le llamamos las resistencias afectivas. Es decir, aunque haya situaciones complicadas, por ejemplo, el COVID, cuando aparece el COVID y nos fuimos de encierro voluntario, una gran parte de jóvenes perdieron su trabajo. Entonces hicieron estrategias, tienen estrategias en términos de conseguirse por allá un préstamo y poner un puesto, ¿no?, de frutas o lo que fuera, y algunos jóvenes así lo hicieron. O algunos otros jóvenes que empezaron a hacer como una especie de tianguis, entre ellos, tianguis, para poder tener dinero o acceso. Esas son las partes, digámosle, de las resistencias. Y lo otro de lo afectivo, ¿sí? Algo que estamos viendo en términos de las emociones y los afectos es lo que tiene que ver en sus relaciones, digámosle, de noviazgo, o en sus relaciones que decimos ahora, su peor es nada, ¿no? Su peor es nada, entonces ya están con él o con ella. Y que entonces ahí el asunto de las afectividades o de las emociones están cambiando en una gran parte de jóvenes, en el sentido de que, por ejemplo, una de las estrategias que tienen las juventudes ahora es esto de las relaciones abiertas. Es decir, que pueden tener más de uno o de dos al mismo tiempo, y es una cuestión, me imagino que sí lo sabían, ¿verdad? Me imagino que algunos quizá tengan esta estrategia. O los amoríos de fin de semana, dependiendo del lugar o de la fiesta donde van, ¿no? Entonces ya después salen de la fiesta y pues ya salen con un novio diferente o
o una novia y lo que fuera. Entonces, el asunto de las afectividades también a veces se complica porque tiene que ver con que en las relaciones de noviazgo de nuestros jóvenes regularmente es donde por tanta amorosidad y afectividad vienen los asuntos de los celos, vienen los asuntos de las violencias, vienen el asunto, entonces hay violencia en las relaciones de noviazgo, en donde se marca, la violencia la ejerce más el hombre. Entonces, en ese sentido es que son resistencias, la cuestión de la afectividad es muy importante, ante situaciones de complejidad, y de ahí la de juventudes sitiadas, ¿no? Un poco has recorrido el asunto de cada uno de los tomos en lo que has dicho. Varios temas has tocado que se tocan en los tomos, en los distintos tomos, pero quisiera enfocarme ahora a uno antes de pasar a comentarios y preguntas del auditorio, del tercer tomo acerca de las identidades, y quizás tomarlo desde esta perspectiva que estás mencionando todo esto de las resistencias afectivas. Estoy pensando en un ejemplo muy claro que lo tengo muy cercano de un amigo muy joven que durante la pandemia, él digamos, de manera física es poco amiguero, no va a fiestas, no consume drogas, es alguien peculiar en ese sentido. Y es actor, y entonces, bueno, su convivencia, sobre todo es por parte, o era, sobre todo por parte de su trabajo. Sin embargo, con la pandemia, pues quedó aislado y empezó a vincularse con distintas personas a través de las redes, y ahora me dice que un grupo de sus principales amigos son de muchas partes del mundo, que además le enseñaron a programar videojuegos, y ahora se dedica a programador de videojuegos. Es decir, los jóvenes están teniendo una serie de alternativas que les dejan o que los pueden hacer dejar una actividad determinada que quizás antes les daba esa identidad. Ahora lo veo, le digo, ¿cómo te digo? ¿Eres actor o eres diseñador de videojuegos? Pero por otro lado, mencionar en el anfitrión al leer los criterios de convivencia en este lugar, mencionó que no se podía fumar. Tengo que decir que en esta universidad, no, en estos días llevo toda la semana de la feria aquí, no he olido cigarro una sola vez, y no he visto fumar a uno solo de los chicos. Entonces casi me parece anacrónico, a diferencia de nuestras generaciones, que éramos muy fumadores. Y sin embargo, hay ciertas juventudes que consumen muchas sustancias, no necesariamente drogas, a veces alcohol, a veces tabaco, a veces otras cosas. En fin, y algunas de estos consumos los hacen juntarse e identificarse. Es decir, y bueno, y también están aquellas juventudes que les gusta los llamados cosplay, ¿no? Que les gusta identificarse a partir de figuras de espectáculo extranjeras, y dejan de ser quienes son para finalmente adoptar esas identidades. En fin, ¿cómo has visto en tu convivencia con ellos y en los estudios que aparecen en estos textos, cómo se conciben las juventudes actualmente en cuanto a sus identidades? ¿Cómo se ven a sí mismos en relación también con las sociedades? Ya no pertenecen a la sociedad común y corriente. En fin, no estoy exagerando un poco, pero para ver si nos aclaras este punto. Sí. A ver, hay un marcaje muy importante. La mayoría de las juventudes, lo que más desea es parecerse lo menos a sus papis y a sus mamis. Entonces, ese es un marcaje muy importante que va configurando la identidad. Entonces, en ese sentido, las identidades juveniles regularmente se arman y se van haciendo en contraposición a los mundos adultos. Lo que menos quieren ustedes parecerse es los adultos, qué aburrido, ¿no? Y demás. Entonces, en ese sentido, también llega un momento en que cuando se deja de ser niño, demasiado dependiente de la familia o del abuelo, del tío, de la tía o del tutor, llega un momento que entonces
lo más interesante para estos juventudes es juntarse con otros parecidos y similares a ellos. Entonces, en ese sentido, se van descentrando de los mundos adultos y se van haciendo grupos de jóvenes. Es decir, lo que se llaman los grupos de pares, ¿no? Así que, ay, qué flojera ir a la casa de la abuela o a la reunión familiar, ¿no? Mejor me voy con mis cuates o me voy con mis amigos o mis amigas. Entonces, lo más interesante para ir siendo uno conforme uno desea o uno imagina es juntarse con un otro o una otra parecido y similar a mí, porque compartimos una forma de vestimenta, compartimos un gusto musical determinado, compartimos una serie incluso de actividades, si fuera el caso, deportivas, ¿no? Y entonces me voy agrupando con otro y parecido a mí. De ahí entonces es mi palomilla, es mi grupo de cuates y demás. Y a partir de estos agrupamientos, entonces se va uno definiendo. Pues a mí me gusta tal o cual actividad musical, a lo mejor soy reggaetonero, ¿ah? A lo mejor, o a lo mejor me gustan las patinetas, entonces soy skater del grupo de los skaters, ¿sí? Y demás. Entonces, no hay nadie que no esté agrupado identitariamente con respecto a, por ejemplo, los grupos de jóvenes religiosos, ¿no? Que trabajan como 4. Hay jóvenes religiosos, pues, que se van al coro de la iglesia, ¿no? Y se juntan con otros jóvenes religiosos, pero no tanto porque sean tan creyentes, sino para ligar a ver con quién, una enamorada, una novia y demás, ¿no? Entonces, regularmente así se van haciendo y así se van agrupando. Ahora, el asunto es que regularmente hay tensiones y conflictos con los mundos adultos. Por ejemplo, los padres o las mamás se formaron con otros valores, otras normas que actualmente están cambiando, o inclusive tienen algunas tensiones o conflictos con sus profesores, porque sus profesores a veces, o uno como profesor, a veces le cuesta uno trabajo comprender y entender por qué trae un tatuaje, por qué trae un piercing, por qué se pone el cabello de color verde, rojo, amarillo. Entonces hay tensiones con la autoridad, ¿sí? en ese tenor y en ese sentido, porque entonces las juventudes identitariamente se quieren diferenciar de, esa es como la clave. Y nada más hay que recordar nuestras propias juventudes, bueno, nosotros ya, como ven, ya no somos jóvenes, ya somos más adultos, como éramos en nuestras propias juventudes. Y aquí el asunto está en el sentido, ¿no?, de que se caracterizan las juventudes contemporáneas por el uso de las tecnologías. Es un marcaje muy distinto a las juventudes del siglo pasado, por ejemplo, ¿sí? La configuración de ustedes de las identidades a través del uso de las tecnologías, ¿no? Ahora es más interesante para ustedes, ¿sí?, es popular entre la tropa y entre ustedes, si tienes tu Facebook, si tienes tu Twitter, si tu TikTok, y entonces subes así casi tu vida cotidiana y tu vida diaria la vas subiendo. Tal antro, que estuve en tal lugar, y entonces vas subiendo. Entonces, lo que han hecho las tecnologías es aproximan, ¿no?, y te puedes vincular con una gente de otro país o inclusive de otra ciudad. Entonces, esa es una tensión, porque entonces los adultos, regularmente los papás, las mamás y los profesores están aterrados, estamos aterrados porque se la pasan en sus teléfonos, se la pasan en su WhatsApp, no hacen caso o lo que fuera. Entonces, quizá ahí es el asunto de que cambian las formas y las maneras de relación social a través de la tecnología. Ahora, lo complejo de la tecnología es que está tan abierta la tecnología, tan abierta, que
pues ahí estamos viendo, por ejemplo, cómo circula el ciberbullying a través de la tecnología. Algunos suben fotografías inadecuadas, ¿no?, de la novia o del novio en turno, de los amigos, para desprestigiarlos, por ejemplo. Entonces, eso también hay una cuestión delicada que está sucediendo. Lo otro es todo lo que tiene que ver con el asunto de el abuso sexual, ¿no?, o la trata de blancas a través de que los chicos, ni enterados, suben sus imágenes y entonces son captados por este tipo de grupos. Pues yo creo que la tecnología es algo interesante. Y lo del anime, lo del cosplay y demás, me parece que es un juego como de, en tu imagen, a qué quieres representar. Ahorita que venía acá, pues allá andaba el Star Wars, sí, ahí andaba un cuate, ¿no? Ahí. Y estaba también, andaba por ahí un enmascarado de plata, el santo, ¿no? Y haciendo. Entonces sí, yo creo que en ese tenor es interesante porque tiene que ver con la imagen de lo que tú te identificas con un personaje y tratas de ser él, ¿no? Y hay festivales, ¿no? Hay festivales a cada rato muy fuertes en términos de jugar a ser en mi imaginario, ¿no?, un personaje, ¿no?, lo que yo quisiera hacer. A ver, cuando yo era más chico, jugábamos a ser Enrique Borja, bueno, de fútbol, ¿no?, en esa época, ¿no? Jugábamos a ser Maradona, jugábamos a ser Messi, ¿no? O jugábamos a ser Chespirito, ¿no? Hola, Chespirito, ¿cómo? ¿No? Entonces, tiene que ver con eso, con que uno se identifica con determinado tipo de personaje. Sí, en efecto, yo considero que los adultos vemos la tecnología más como medio todavía y los chicos como prótesis. Creo que para ellos literalmente es algo que es una extensión de su cuerpo, o sea, el mirarse es una extensión de sus ojos, comunicarse por eso una extensión de la voz, ¿no?, del brazo para tocar, etcétera. Bueno, ha llegado el turno de ustedes, quizás podrían preguntar algunas cosas sobre estos temas. Adelante, acá hay una Joven. te llevo el micrófono. Y en lo que te dan el micrófono, en lo que decía, ¿qué sucedió en la pandemia? Los mundos adultos éramos unos analfabetos, ¿no?, digitales. Y ustedes muy hábiles, pero fue tanto tiempo el encierro de la pandemia que la mayoría de ustedes se agotaron, se cansaron, ¿no? Les cansó la tecnología. Ahora sí te dejo. Sí, buenas tardes, o días, perdón. Yo quería hacerle una pregunta. Usted nos comenta que ha trabajado, o más bien convive con nosotros, con jóvenes. Entonces mi pregunta sería, usted, ¿cuál fue el reto más difícil de entender en este tipo de nosotros los adolescentes? O sea, ¿qué fue lo más difícil de entender a nosotros cuando, no sé, estuvo escribiendo su libro? ¿Qué fue la polémica más grande que le costó entender de la adolescencia en pleno siglo XXI? Por ejemplo, algo muy concreto, entender las nuevas formas de cómo se relacionan amorosa y sexualmente, ¿sí? Cuando yo empecé a trabajar, ¿no?, con jóvenes, con ustedes, y preguntaba, oiga, ¿y qué hay con respecto a sus novias o a sus novios? Entonces me dijeron, pues eso ya fue, ¿no? Sí. ¿Qué no sabe usted de, ¿no?, las relaciones abiertas? Y le digo, no sé de las relaciones abiertas. Y entonces digo, así que le explico, y me explicaban. Entonces, eso fue algo como muy concreto. O otras cuestiones de entender sus formas amorosas y de sexualidad, en términos de que dicen, no, pues mire, yo fui a una fiesta, ¿no?, como hombre, y me di de besos con otro hombre.
pero no soy gay, ¿eh? Sí. Soy heterosexual y al mismo tiempo con algunas chicas, no, pues me fui de antro y todo, y pues igual me agarré de besos ahí y amanecí con una morra muy guapa y todo, pero no soy lesbiana, ¿sí? Y dije, oh, qué flexibilidad, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ese tipo de cuestiones que me costó entender como adulto, porque nosotros pues, somos más rígidos en ese sentido. En mi caso, Luis, me imagino que es más joven en relación a eso. Y entonces sí, ese tipo de nuevas formas de comportamiento. ¿Alguien más? Acá, ya también. Después acá en la primera fila de... Bueno, pues yo le quisiera preguntar, bueno, es que yo creo que para dedicarse a escribir sobre la juventud, tiene que haber algo detrás de esas ganas de escribir sobre la juventud. Yo le quisiera preguntar, ¿qué fue aquello que lo motivó a escribir sobre nosotros? Sí. Curiosamente, yo empecé a investigar a la juventud cuando era joven. Siglo pasado, ya tiene rato. Entonces, en ese sentido, ahora me doy cuenta que desde algún lugar, cuando yo empecé a estudiar a la juventud siendo joven, 20, 21, 22 años, entonces creo que tenía que ver también con dar cuenta de cómo éramos nosotros, de lado a investigar lo que éramos nosotros como jóvenes, porque no se comprendía de los mundos adultos. Entonces, por ejemplo, cuando yo hice mi servicio social en psicología social, allá en Iztapalapa, nadie quería trabajar con jóvenes porque los consideraban muy problemáticos. Y entonces yo dije, pues yo trabajo con jóvenes. Y empecé a trabajar con jóvenes. Y de allí en adelante todo el tiempo se me fueron apareciendo. Entonces, actualmente ya que los años han pasado y que ya no soy nada joven, yo creo que tiene que ver con que no me di cuenta en función de visibilizar las formas de ser jóvenes, no de una forma para criminalizarlos o descalificarlos, sino para dar cuenta de cómo se es joven. Eso. Ahí hay más, sí. Tengo una pregunta. ¿Qué tema que ustedes escribiendo somos de nosotros los adolescentes, qué tema le llamó más la atención de nosotros? Mira, el tema que más me llamó la atención por la rudeza es el asunto de las violencias que una parte de juventudes agrupadas en pandillas como los Cholillos o los Cholos o la Mara Salvatrucha o la pandilla del barrio 18, los Latin Kings. La violencia, o sea, para acabar pronto, los relatos que me contaron de cuando tenían que realizar la venganza y matar o asesinar a un joven de otro agrupamiento contrario. Eso para mí fue lo más duro. Sí. Joven. Sí, creo que traes el micrófono. Bueno, mi pregunta para a ustedes, bueno, ¿qué sintieron o alguna vez cuando usted dice que bueno, todos fuimos jóvenes, como vamos a hacer para esa edad, usted cuando era joven, ¿qué sentía? ¿Qué le recuerda mucho o tiene mucha nostalgia sobre su juventud? Claro, es esta cuestión de forever young, ¿no? O sea, por siempre jóvenes seremos en espíritu.
Cuando yo fui joven, yo tuve una inscripción identitaria, yo era rockero, era rock and rollero. ¿Sí? Entonces, la verdad, yo me sentía muy bien siendo rock and rollero. Ahora ya no soy rock and rollero, ahora soy académico. ¿Sí? Y vengo a dar conferencias. Entonces, la nostalgia es esa, ¿no? La nostalgia es recordar lo que en algún momento uno fue, aunque todavía nos quedan la identidad, queda algo de la identidad de ser rock and rollero, ¿sí? Todavía escucho a los Beatles, por ejemplo, y es una actitud muy retro, ¿no? Sí. ¿Alguien más? Hay más. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál fue su tomo favorito y en qué se inspiró para crearlo? Mi tomo favorito es el tomo 4. Y me inspiré en la cuestión de las partes más lúdicas de lo que tiene que ver de la condición juvenil, la música, por ejemplo. Entonces dije, la música es clave, ¿sí? Así, escuchen la música que sea, los Tigres del Norte, si todavía los escuchan, ¿sí? ¿Sí? Son de batalla, ¿no? Por ejemplo, las músicas es algo que configura la identidad juvenil. Entonces dije, las músicas, hay que escribir de música. Lo otro, de religión, aunque yo no soy creyente, pero la religión es clave en términos de las juventudes. El asunto del amor, de los afectos, las nuevas amorosidades que les estoy platicando. Y los consumos, Luis lo decía hace rato, nadie que no consuma algo, discos, ropa, tenis, atuendos y demás, entonces los consumos también es algo muy, muy significativo. Un par de cosas ya para cerrar. Una, estos tomos, como ya mencionamos, están compuestos por varios artículos cada uno, entonces son artículos breves. Yo les recomiendo que, si es un poco costoso quizás para ustedes, quizás que lo pidan en sus bibliotecas para que puedan acercarse a ellos y puedan mirar, a lo mejor no a ustedes, pero a otros que están en su edad y en condiciones muy distintas, en espacios muy distintos, en circunstancias radicalmente diversas. Entonces, como un poco para abrir el panorama de qué significa ser joven en la actualidad. Y la segunda cuestión, ahorita escuchándolos y viéndolos, y ahorita con la pregunta que le hiciste sobre juventud, quizás una recomendación que yo les haría mucho, ya hablando de tecnologías y todo eso, es que justamente vean hacia allá. El asunto de las tecnologías realmente es algo que no nos tocó y con lo que nos cuesta mucho trabajo, pero he visto a jóvenes rehacerse a partir de la tecnología, no solo este amigo que les comento, sino muchos otros casos, ¿no? Esa es una cuestión importante y eso que implica, pues, que tengan la apertura a modificar una idea de qué quieren ser o a qué están, o qué les están indicando que sean, ¿no? Esa flexibilidad para cambiar que no nos tocó tampoco a nosotros. Terminabas una carrera o algo y por ahí te tenías que seguir y ese era tu futuro casi, ¿no? En fin, muchas gracias, Alfredo. Sí. Muchas gracias a la Feria Universitaria del Libro de Hidalgo, a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muchas gracias a ustedes. Por supuesto. Un fuerte aplauso, por favor. Sí, gracias por sus preguntas interesantes. Gracias. Nuevamente otro aplauso, por favor. Gracias a ustedes. Muy bien. Agradecemos la presencia de todas y de todos ustedes. Recordamos que los libros, estos y otros más, se encuentran a la venta dentro de la feria. Disfruten la fiesta de los libros y comulguen con ella. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.